Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta maravillosa tarde de este domingo. Aquí estamos una vez más en su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. De inmediato vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, que estás en medio nuestro. Gracias, Señor, te damos porque una vez más nos permite, Señor, salir al aire. Gracias por tu provisión, gracias por darnos la fuerza, la entereza, el carácter, Señor, de poder llegar con tu ayuda, Señor, a tantas personas que a esta hora, en este preciso momento, están conectados. Dirígenos en todo aquí en cabina, al hermano Aneuri, a nuestra acompañante que está ayudándonos hoy, Belén, y a tu servidor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Biblia y medio ambiente. Y de inmediato yo voy a leer un versículo bíblico. Ahí tengo algunos versículos, varios, pero voy a leer uno de ellos para introducir este maravilloso tema del medio ambiente, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 6. Dice: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Fíjense ustedes, mis amados hermanos y amigos, cómo la palabra de Dios da instrucciones muy precisas sobre lo que hay que hacer en el asunto del cuidado a la creación de Dios. Este pasaje, este versículo, habla de la quema, de talar, después que se talan árboles, se cortan árboles, hierbas, cómo quemar, un procedimiento de cómo hacerlo. Y esto me mueve a pensar a mí sobre lo que nuestros campos hacen con el llamado conuquismo, donde se talan a veces grandes cantidades de tierra, bueno, cuando son industriales, de manera inmisericordia, a veces hasta sin permiso del Ministerio de Medio Ambiente, se talan árboles, guayabales completos, y al cabo de unos días, después que se secan, entonces a quemar. Muchos de nuestros campesinos, a veces por no estar educados en el procedimiento que hay que llevar a cabo para hacer esto, porque no estamos hablando de que no nos debamos aprovechar de los recursos naturales, de la tierra, de las minas, de todo lo que hay en la naturaleza, en la creación, porque Dios nos entregó eso tan precioso, la naturaleza, para que nosotros sepamos manejarla, para que vivamos de ella, pero que lo hagamos bien, con el debido procedimiento. Y entonces a veces nuestros hermanos campesinos, que son necesarios, porque sin el hombre del campo aquí no estaríamos comiendo. Estoy hablando de siembra particulares, del conuquismo ya para subsistencia, o también de la agricultura a gran escala, cuando empresas se dedican a sembrar. Y esto es importante, porque hay que vivir de la tierra. Y de hecho, todo lo que hay sobre la tierra, y más adelante lo vamos a ver en el Salmo 24, que vamos a buscarlo ahora mismo, en el Salmo 24, versículo 1. Y esto es impactante, lo que dice este solo versículo, que incluso pudiéramos solamente circunscribirnos a leer ese versículo y a no comentar casi nada, porque esto lo dice todo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares
y la afirmó sobre los ríos. Esa palabra de Dios, esos versículos son tremendos. Óyeme, nosotros no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que somos nosotros? Incluso Ivonne, nuestra invitada la semana pasada, hablaba de lo que somos. Simple y sencillamente administradores de la creación, de la naturaleza. Si yo tengo una empresa, ahora mismo, por ejemplo, fundo una empresa y me voy y dejo a alguien administrándome la empresa y vengo a los 20, a los 30, a los 40 años, quizá haya un viejito con bastón y muchos hayan muerto, o quizá hasta yo mismo, pero si Dios me diera la oportunidad de volver y hablar con el administrador, con la persona o las personas que yo dejé administrando esa empresa, cuando vengo encuentro la empresa quebrada, cerrada, los empleados haciendo huelga porque le deben dinero por múltiples cosas. ¿Qué es lo que yo le voy a preguntar a esos administradores? Óyeme, pero yo dejé una empresa produciendo y encuentro un descalabro, un esqueleto, quebrada, echada al suelo, en la tubería, como decimos. Eso es lo que está pasando con la creación de Dios. El ser humano no está, o no estamos, me voy a incluir, aunque muchos de los que estamos acá en cabina damos fe y testimonio delante de Dios de que no maltratamos la creación, pero nos vamos a incluir. Estamos dañando, maltratando la creación de Dios, la naturaleza, que fue lo que Dios dejó para que sobreviviéramos, subsistiéramos. Ahora mismo estamos usando micrófonos, tenemos una consola, celulares que están grabando. Todo eso, las luces, el aire acondicionado, ¿de dónde salió eso? Eso salió de la naturaleza. Todo. De manera que el hombre, el ser humano, lo que puede ser llamado es inventor, no creador. El hombre no es creador, como afirma Francisco Lacueva en uno de sus libros. El ser humano no es dueño absolutamente de nada de lo que hay, ni en la tierra, ni en el universo, ni en ningún lugar que nosotros conozcamos o que todavía no conozcamos, pero sabiendo que quizás existe. Porque ¿cómo se fabrican los celulares? Todas esas microchips, micropartículas, toda esa parte electrónica, todo, absolutamente todo, sale de la tierra. Pero vemos con preocupación lo que está sucediendo por ahí, por Cotuí. Vemos con mucha preocupación todo ello, todo este desperdicio que estas minas están arrojando en los ríos, en las cañadas, en los arroyos, como en esa zona de Cotuí, por ejemplo, donde ya los campesinos no pueden ni siquiera poner un dedo de un pie en el arroyo Margajita, por ejemplo, que está en los alrededores de una mina por ahí. Y los ganados que están falleciendo, reses muriendo porque bajan a los arroyos a beber esa agua contaminada. ¿Y qué decir entonces de la famosa presa de Cola? Yo vivo con un poco de temor, porque si esas presas de Cola se desbordan, ¿qué sucedería en esa zona del Cibao, en esa parte del Cibao? Imaginémonos nosotros, sería terrible. Pero no solo eso, también debemos pensar en lo que se quiere hacer en Yamasá. Mi gente de Yamasá, si quiere ahorita, llame para que pregunte y comente. Porque se quiere extender hasta Yamasá algunas exploraciones mineras y la construcción de una supuesta presa de Cola también por ahí cerca de donde le dicen Peralvillo. Tengo entendido que así es que se llama el paraje. Y por ahí hay mucha siembra de cacao, de café, de víveres, de plátano, guineo, es decir, una gran cantidad de campesinos que tienen parcelas y que siembran. Y que tampoco me vengan a decir a mí, que me vengan a hablar y a explicarme que no, que la presa de Cola, que eso es imposible que se derrame. Investiguen ustedes, mis amigos y mis hermanos, lo que es una presa de Cola en YouTube, en Google,
que ahí usted va a encontrar la explicación de lo que es eso. Si eso se derrama, toda la tierra de por ahí, de por Yamasá, que no se ha construido la presa, gracias a Dios, ¿qué sucedería si se construye y luego hay un accidente con algún terremoto? Nosotros estamos viviendo en nuestro país, nuestra isla está sobre fallas geológicas. Y ustedes saben que cuando hay temblores de tierra, es que esas fallas, esas placas tectónicas se mueven. Y al moverse en el interior, entonces se refleja eso, ese sismo, esos terremotos de magnitudes a veces breves, pero que hacen daño, como por ejemplo el sucedido en el 2010 en nuestro hermano pueblo de Haití, que tuvo réplicas aquí en nuestro país. Es decir, que si hay un sismo, un pequeño movimiento telúrico con una presa de cola, si ocurre por esa zona y hay una fisura en la tierra, esa presa de cola, indiscutiblemente, que toda esa contaminación del oro de los sulfuros va a derramarse y va a coger campo abajo y todo lo que encuentre por ahí va a ser hecho añicos. De manera que otro aspecto que queremos tocar, porque hablábamos, por ejemplo, de las cañadas. Pero la cañada, por ejemplo, la de Guajimía, que es la que más conozco porque vivo un poco cerca de ella. Me mudé a Bayona y como quiera tengo que pasar, cuando cruzo la 27, obligatoriamente tengo que pasar por ella, a menos que dé la vuelta por allá, por Pintura. Esa cañada desemboca nada más y nada menos que en el río Jaina. Y no solo eso, también yo atravieso un puente que divide Mano Guayabo, lo que es Mano Guayabo, y la zona en expansión que se llama Palabé, Ato Nuevo, Bienvenido, esa zona por ahí. Ahí hay un arroyo que siempre que paso le señalo a mi acompañante, a mi señora, mire el arroyo cómo está. Cuando está lloviendo va desbordado el arroyo, pero tiene un color horrible y hediondo, nauseabundo. Y ese arroyo desemboca en el río de Mano Guayabo. Y el río de Mano Guayabo, ¿dónde desemboca? Ya ustedes sabrán entonces. Y eso de verdad, que eso debe movernos a conciencia. Pero también, ¿qué decir, mis hermanos, del desperdicio de agua? A veces, cuando voy para mi trabajo, veo muchas llaves abiertas desde por la mañana. Y a veces paso al mediodía, ahora que estamos saliendo un poco temprano por este asunto de la pandemia. Cuando paso al mediodía, esas mismas llaves de agua abiertas que vi en la mañana, también al mediodía cuando paso por ahí, siguen abiertas. Y es destruyendo la creación de Dios. El agua, miren, el agua es un recurso que se puede agotar. Así como, por ejemplo, el petróleo, que los especialistas dicen que le quedan a lo sumo algunos de 50 años o 40. Hay algunos que le dan menos de 50 y otros le dan menos de 40. Pero supongamos que al agua le quede un tiempo aproximado así de 50 años, porque se está calculando que incluso las guerras del futuro podrían ser por agua. Oigan cómo va el asunto. Y hay muchos países, porque esta isla es bendecida por Dios. Bendecida, sumamente bendecida por Dios. Es una de las islas del mundo que más río tiene. Sin embargo, de los años 60 para acá, aquí en nuestro país se han secado entre ríos, arroyos y cañadas, se han secado alrededor de 400. Es la cantidad. Ríos y cañadas. Porque la gente tiene una falsa percepción de lo que es una cañada. Porque nosotros solamente llamamos cañada cuando esto está contaminado. El arroyo está contaminado. Pero en nuestro campo, a un arroyo
a un arroyo fructífero, un arroyo con peces, con anguila, con jaiba, como decimos en los campos. También le llamamos cañada. Pero aquí se tiene la falsa apreciación de manera despectiva. Se le dice cañada solamente cuando está contaminado. Y no es así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Es que la ciudad ha crecido sin planeamiento urbano. Y esto también es triste. Culpable somos todos, pero nuestras autoridades tienen una cuota de responsabilidad. Y nosotros también como municipios tenemos otra cuota de responsabilidad. Porque el hecho de que usted viva a orilla de un arroyo o cerca de un río no le da el derecho a usted para la basura que usted produce arrojarla ahí. Pasando el camión, porque yo doy fe y testimonio de cuántas veces a la semana el camión de la basura pasa por la México en Buenos Aires y por otros lugares también. Porque también paso todos los días por un lugar, por ahí, llegando al liceo, por las 5 casitas, cuando dejo el parque de Bienvenido, frente a una fundación que hay por ahí en esa avenida, que creo que se llama La Antena, o Porfirio Portorreal, se le conoce con los dos nombres, un vertedero improvisado. Y da pena que a veces el ayuntamiento tenga que poner un inspector ahí, a veces 10, 12, hasta 15 horas, vigilando para que no tiren la basura. Donde el primer vigilante debemos ser nosotros como municipios. Y el primer ejemplo tenemos que ponerlo nosotros como municipios. Y más como simples administradores que somos de la creación de Dios. Y a veces no practicamos las 3 R. Que es es como una especie de juego popularizada por la organización de ecologistas de Greenpeace. Es que la R de reduce, reutiliza y recicla. A veces usted compra una lata de leche que puede venir en envase plástico, a veces la leche en polvo. Se acabó, a la basura seguido. Pero esa vasija plástica fuerte a veces le puede servir para usted volver a echar leche si la compra en paquete, en funda, y bota la funda, y también para echar cualquier otra cosa. Da pena. Voy a dar este siguiente dato que salió en un periódico digital español, un reportaje donde se habla de que hay alrededor de 5 islas de plástico ya que se han creado. Y miren que aquí se celebra el Día de la Limpieza de Costas en nuestro país. Y a veces vemos nuestros militares, ellos solos, recogiendo botellas plásticas aquí en Santo Domingo, en la capital, en la costa, ahí en el malecón. Pero también los municipios a veces no se le unen recogiendo, pero recoge y recoge. Podríamos durar, qué sé yo, cuántos años recogiendo y volverá a hacer lo mismo, porque es que todo depende de usted y de mí, de todos nosotros. 5 islas que por razones de tiempo no vamos a darle datos en cuáles lugares en el mapa, pero es muy probable que pueda colgar esta información en el Facebook, en mi canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube y en el Instagram, que vamos a subir también algunas imágenes de esas cañadas de las cuales le hemos hablado, porque no le mencioné la otra que hay, que está por ahí, por la calle Orlando Martínez, llegando a Bayona, pero por la 27 de febrero, entrando por la Caoba. Esa es otra cañada. Ahí a orilla de esa cañada hay una pollera que ya ustedes saben. Ya con eso yo no tengo que decirle más nada. Y hay unas personas que hacen topes de mármol para mesetas, para fregaderos. Ya tampoco tengo yo que decirle. Pero no solo ellos, porque la cañada viene de lejos.
y viene contaminada. Llega donde ellos contaminada, pero ellos siguen contaminándola también. Sí, yo tengo unas imágenes por ahí que luego les voy a subir. Pero a propósito de esas islas de plástico, se calcula, miren, que usted puede caminar por encima de ellas sin hundirse. Y esos son los plásticos que las corrientes marinas arrastran hacia esos lugares específicos donde se concentran, donde terminan esas corrientes, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. 5 islas de plástico. Y hay una que tiene una medida que a mí me sorprendió, porque tengo entendido que hay una que es del tamaño de la capital. De tanto plástico que hay acumulado en esa zona del océano. Pero óigame, yo las vi en el reportaje y eso me dio tristeza. Me dio mucha tristeza. Por eso quisimos en esta preciosa tarde, a propósito de esta lluvia que nos mueve a pensar un poco en la creación. Otra cosa también, a propósito de que hablábamos de lluvia, a veces pensamos que la lluvia está descontrolada, que mira cómo inundó la cañada y arrastró a 5 casas, 20 casas, lo que sea, que mira cómo ese río se llenó de agua, se inundó, se botó, como dicen en el campo, y arrastró grandes sembradíos, destruyó cosecha. La culpa no es de Dios. Es que el problema es que le estamos destruyendo la capa vegetal, los muros naturales de contención a los ríos, a las cañadas, a los arroyos. Y cuando ellos crecen, ¿para dónde van? ¿Para dónde se van a expandir? Para donde no tiene muro. Si le destruimos la capa vegetal también del subsuelo, ¿qué va a pasar con el río? Se seca. Por muchos años trabajamos en Boruga, San Cristóbal, y a propósito de ello damos un saludo a nuestros hermanos y amigos de allá del Campo Blanco, en el cual estuve trabajando por alrededor de 11 años en San Cristóbal, allá con unos hermanos maravillosos. Y me tocó todos esos años pasar por el río, tengo entendido que es el río Nigua, no recuerdo muy bien el nombre del río, pero está muy próximo a la toma de San Cristóbal. Y es penoso ver ese río seco. El río tiene su puente, pero antes de que el puente se reconstruyera, la gente pasaba por el meandro del río, por el cauce del río seco, polvoriento. Ahora, ¿qué sucede con ese río? El cauce de ese río tiene una anchura, yo no la he medido, pero es bastante ancho. ¿El río era así, de ese ancho? No. Lo que pasa es que el río, como se secó porque le destruyeron los muros naturales y el cauce, la parte de abajo donde está la capa vegetal del río, el río se seca. Pero cuando llueve, hasta donde llega el río, que no llegué hasta esa zona, pero sí mucha gente llegó a bañarse, más arriba, el río llega y se detiene y llega hasta ahí. De ahí para abajo, seco. Cuando llueve, que se desborda, ese río viene tronando y acabando con todo. Y ha venido con tanta agua y tan fuerte que el puente, tengo entendido que ha destruido 2 veces unos puentes que se han levantado. Es penoso. Entonces, valga y vaya este comentario en esta tarde para crear conciencia, no solo a nuestros hermanos y amigos de aquí del país, porque lo que está pasando aquí se está replicando en el mundo entero. Miren, mis hermanos y amigos, siempre hemos tenido terremotos, siempre hemos tenido tormentas, siempre hemos tenido ciclones, porque todos esos son fenómenos naturales que Dios le creó a la tierra para que la tierra liberara energía y para que la tierra, la creación, se manejara. Siempre, no es en estos tiempos.
que podemos ver grandes tormentas, ni terremotos, ni ciclones. No, 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 no. Siempre. Usted, por ejemplo, revisa la historia de nuestro país y desde la colonización han habido tormentas grandes, ciclones y terremotos. Como en el interior hubo terremotos en La Vega, en la época colonial, aquí en Santo Domingo se sintieron. Y así ha pasado en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Ahora, ¿por qué esos fenómenos naturales causan tantos estragos? Porque las personas se mudan o nos mudamos en lugares vulnerables donde no tenemos que vivir. Dígame usted, ¿qué busca usted viviendo a orillas de un río? O si el río está seco, ¿por qué usted construye encima del cauce del río? Usted sabe que cuando llueva, ¿qué va a pasar? El río va a venir y va a reclamar su espacio que tiene de manera natural, de manera creativa, desde que Dios lo creó. Se quiere hacer en Yamasá, mi gente de Yamasá, si quiere ahorita, llame para que pregunte y comente. Porque se quiere extender hasta Yamasá algunas exploraciones minera y la construcción de una supuesta presa de cola también por ahí cerca de donde le dicen Peralvillo, tengo entendido que así es que se llama el paraje. Y por ahí hay mucha siembra de cacao, de café, de víveres, de plátano, guineo, es decir, una gran cantidad de campesinos que tienen parcelas y que siembran. Y que tampoco me vengan a decir a mí, que me vengan a hablar y a explicarme que no, que la presa de cola, que eso es imposible que se derrame. Investiguen ustedes, mis amigos y mis hermanos, lo que es una presa de cola en YouTube, en Google, que ahí usted va a encontrar la explicación de lo que es eso. Si eso se derrama, toda la tierra de por ahí, de por Yamasá, que no se ha construido la presa, gracias a Dios, ¿qué sucedería si se construye y luego hay un accidente con algún terremoto? Nosotros estamos viviendo en nuestro país, nuestra isla está sobre fallas geológicas. Y ustedes saben que cuando hay temblores de tierra, es que esas fallas, esas placas tectónicas se mueven. Y al moverse en el interior, entonces se refleja eso, ese sismo, esos terremotos de magnitudes a veces breves, pero que hacen daño, como por ejemplo el sucedido en el 2010 en nuestro hermano pueblo de Haití, que tuvo réplicas aquí en nuestro país. Es decir, que si hay un sismo, un pequeño movimiento telúrico con una presa de cola, si ocurre por esa zona y hay una fisura en la tierra, esa presa de cola, indiscutiblemente, que toda esa contaminación del oro de los sulfuros va a derramarse y va a coger campo abajo y todo lo que encuentre por ahí va a ser hecho añicos. De manera que otro aspecto que queremos tocar, porque hablábamos, por ejemplo, de las cañadas. Pero la cañada, por ejemplo, la de Guajimía, que es la que más conozco porque vivo un poco cerca de ella. Me mudé a Bayona y como quiera tengo que pasar, cuando cruzo la 27, obligatoriamente tengo que pasar por ella, a menos que dé la vuelta por allá, por Pintura. Esa cañada desemboca nada más y nada menos que en el río Jaina. Y no solo eso, también yo atravieso un puente que divide Mano Guayabo, lo que es Mano Guayabo, y la zona en expansión que se llama Palabé, Ato Nuevo, Bienvenido, esa zona por ahí. Ahí hay un arroyo que siempre que paso le señalo a mi acompañante, a mi señora, mire el arroyo cómo está. Cuando está lloviendo va desbordado el arroyo, pero tiene un color horrible y hediondo, nauseabundo. Y ese arroyo desemboca en el río de Mano Guayabo. Y el río de Mano Guayabo, ¿dónde desemboca? Ya ustedes sabrán entonces. Y eso de verdad, que eso debe movernos a conciencia. Pero también, ¿qué decir, mis hermanos, del desperdicio de agua?
A veces, cuando voy para mi trabajo, veo muchas llaves abiertas desde por la mañana. Y a veces paso al mediodía, ahora que estamos saliendo un poco temprano por este asunto de la pandemia. Cuando paso al mediodía, esas mismas llaves de agua abiertas que vi en la mañana, también al mediodía cuando paso por ahí, siguen abiertas. Y es destruyendo la creación de Dios. El agua, miren, el agua es un recurso que se puede agotar. Así como, por ejemplo, el petróleo, que los especialistas dicen que le quedan a lo sumo algunos de 50 años o 40. Hay algunos que le dan menos de 50 y otros le dan menos de 40. Pero supongamos que al agua le quede un tiempo aproximado así de 50 años, porque se está calculando que incluso las guerras del futuro podrían ser por agua. Oigan cómo va el asunto. Y hay muchos países, porque esta isla es bendecida por Dios. Bendecida, sumamente bendecida por Dios. Es una de las islas del mundo que más río tiene. Sin embargo, de los años 60 para acá, aquí en nuestro país se han secado entre ríos, arroyos y cañadas, se han secado alrededor de 400. Es la cantidad. Ríos y cañadas. Porque la gente tiene una falsa percepción de lo que es una cañada, porque nosotros solamente llamamos cañada cuando esto está contaminado, el arroyo está contaminado, pero en nuestro campo a un arroyo fructífero, un arroyo con peces, con anguila, con jaiba, como decimos en los campos, también le llamamos cañada. Pero aquí se tiene la falsa apreciación de manera despectiva. Se le dice cañada solamente cuando está contaminado. Y no es así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Es que la ciudad ha crecido sin planeamiento urbano. Y esto también es triste. Culpables somos todos. Pero nuestras autoridades tienen una cuota de responsabilidad. Y nosotros también como municipios tenemos otra cuota de responsabilidad. Porque el hecho de que usted viva a orilla de un arroyo o cerca de un río no le da el derecho a usted para la basura que usted produce arrojarla ahí. Pasando el camión, porque yo doy fe y testimonio de cuántas veces a la semana el camión de la basura pasa por la México en Buenos Aires y por otros lugares también. Porque también paso todos los días por un lugar, por ahí, llegando al liceo, por las 5 casitas, cuando dejo el parque de Bienvenido, frente a una fundación que hay por ahí en esa avenida, que creo que se llama La Antena, o Porfirio Portorreal, se le conoce con los dos nombres, un vertedero improvisado. Y da pena que a veces el ayuntamiento tenga que poner un inspector ahí, a veces 10, 12, hasta 15 horas, vigilando para que no tiren la basura. Donde el primer vigilante debemos ser nosotros como municipios. Y el primer ejemplo tenemos que ponerlo nosotros como municipios. Y más como simples administradores que somos de la creación de Dios. Y a veces no practicamos las 3 R. Que es es como una especie de juego popularizada por la organización de ecologistas de Greenpeace. Es que la R de reduce, reutiliza y recicla. A veces usted compra una lata de leche que puede venir en envase plástico, a veces la leche en polvo. Se acabó, a la basura seguido. Pero esa vasija plástica fuerte a veces le puede servir para usted volver a echar leche si la compra en paquete, en funda, y bota la funda
y también para echar cualquier otra cosa. Da pena. Voy a dar este siguiente dato que salió en un periódico digital español, un reportaje donde se habla de que hay alrededor de 5 islas de plástico ya que se han creado. Porque, y miren que aquí se celebra el Día de la Limpieza de Costas en nuestro país. Y a veces vemos nuestros militares, ellos solos, recogiendo botellas plásticas aquí en Santo Domingo, en la capital, en la costa, ahí en el malecón. Pero también los municipios a veces no se le unen recogiendo, pero recoge y recoge. Podríamos durar, qué sé yo, cuántos años recogiendo y volverá a hacer lo mismo, porque es que todo depende de usted y de mí, de todos nosotros. 5 islas que por razones de tiempo no vamos a darle datos de en cuáles lugares en el mapa, pero es muy probable que pueda colgar esta información en el Facebook, en mi canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube y en el Instagram, que vamos a subir también algunas imágenes de esas cañadas de las cuales le hemos hablado, porque no le mencioné la otra que hay, que está por ahí, por la calle Orlando Martínez, llegando a Bayona, pero por la 27 de febrero, entrando por las Caobas. Esa es otra cañada. Ahí a orilla de esa cañada hay una pollera que ya ustedes saben, ya con eso yo no tengo que decirle más nada. Y hay unas personas que hacen topes de mármol para mesetas, para fregaderos, ya tampoco tengo yo que decirle. Pero no solo ello, porque la cañada viene de lejos y viene contaminada. Llega donde ellos contaminada, pero ellos siguen contaminándola también. Sí, yo tengo unas imágenes por ahí que luego les voy a subir. Pero a propósito de esas islas de plástico, se calcula, miren, que usted puede caminar por encima de ellas sin hundirse. Y esos son los plásticos que las corrientes marinas arrastran hacia esos lugares específicos donde se concentran, donde terminan esas corrientes, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. 5 islas de plástico. Y hay una que tiene una medida que a mí me sorprendió, porque tengo entendido que hay una que es del tamaño de la capital, de tanto plástico que hay acumulado en esa zona del océano. Pero óigame, yo las vi en el reportaje y eso me dio tristeza, me dio mucha tristeza. Por eso quisimos en esta preciosa tarde, a propósito de esta lluvia que nos mueve a pensar un poco en la creación. Otra cosa también, a propósito de que hablábamos de lluvia, a veces pensamos que la lluvia está descontrolada, que mira cómo inundó la cañada y arrastró a 5 casas, 20 casas, lo que sea, que mira cómo ese río se llenó de agua, se inundó, se botó, como dicen en el campo, y arrastró grandes sembradíos, destruyó cosecha. La culpa no es de Dios. Es que el problema es que le estamos destruyendo la capa vegetal, los muros naturales de contención a los ríos, a las cañadas, a los arroyos. Y cuando ellos crecen, ¿para dónde van? ¿Para dónde se van a expandir? Para donde no tiene muro. Si le destruimos la capa vegetal también del subsuelo, ¿qué va a pasar con el río? Se seca. Por muchos años trabajamos en Boruga, San Cristóbal, y a propósito de ello damos un saludo a nuestros hermanos y amigos de allá del Campo Blanco, en el cual estuve trabajando por alrededor de 11 años en San Cristóbal, allá con unos hermanos maravillosos. Y me tocó todos esos años pasar por el río, tengo entendido que es el río Nigua. No recuerdo muy bien el nombre del río, pero está muy próximo a la toma de San Cristóbal.
Y es penoso ver ese río seco. El río tiene su puente, pero antes de que el puente se reconstruyera, la gente pasaba por el meandro del río, por el cauce del río seco, polvoriento. Ahora, ¿qué sucede con ese río? El cauce de ese río tiene una anchura, yo no la he medido, pero es bastante ancho. ¿El río era así, de ese ancho? No. Lo que pasa es que el río, como se secó porque le destruyeron los muros naturales y el cauce, la parte de abajo donde está la capa vegetal del río, el río se seca. Pero cuando llueve, hasta donde llega el río, que no llegué hasta esa zona, pero sí mucha gente llegó a bañarse, más arriba, el río llega y se detiene y llega hasta ahí. De ahí para abajo, seco. Cuando llueve que se desborda, ese río viene tronando y acabando con todo. Y ha venido con tanta agua y tan fuerte que el puente, tengo entendido que ha destruido 2 veces unos puentes que se han levantado. Es penoso. Entonces, valga y vaya este comentario en esta tarde para crear conciencia, no solo a nuestros hermanos y amigos de aquí del país, porque lo que está pasando aquí se está replicando en el mundo entero. Miren, mis hermanos y amigos, siempre hemos tenido terremotos, siempre hemos tenido tormentas, siempre hemos tenido ciclones, porque todos esos son fenómenos naturales que Dios le creó a la tierra para que la tierra liberara energía y para que la tierra, la creación, se manejara. Siempre, no es en estos tiempos que podemos ver grandes tormentas, ni terremotos, ni ciclones. No. Siempre. Usted, por ejemplo, revisa la historia de nuestro país y desde la colonización han habido tormentas grandes, ciclones y terremotos. Como en el interior hubo terremotos, en La Vega, en la época colonial, aquí en Santo Domingo se sintieron. Y así ha pasado en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Ahora, ¿por qué esos fenómenos naturales causan tantos estragos? Porque las personas se mudan o nos mudamos en lugares vulnerables donde no tenemos que vivir. Dígame usted, ¿qué busca usted viviendo a orillas de un río? O si el río está seco, ¿por qué usted construye encima del cauce del río? Usted sabe que cuando llueva, ¿qué va a pasar? El río va a venir y va a reclamar su espacio que tiene de manera natural, de manera creativa, desde que Dios lo creó. Entonces, las laderas estas que se deslizan, deslizamiento de tierra, es que es lógico que si usted vive en una montaña de tierra muy suave, muy blanda, usted debe estar seguro de que cuando dure unas cuantas horas lloviendo o venga algún terremoto, por menos fuerte que sean ambos fenómenos, va a suceder algo catastrófico. Es decir, que el lugar donde vayamos a vivir hay que escogerlo. Por eso se les recomienda a las autoridades, que eso es algo que nuestras autoridades están fallando en eso, en hacer que las personas hagan estudio de suelo. Y nuestras autoridades deben estar vigilantes para cuando algunas personas se muden en lugares sensibles, para informarle y decirle, no, ahí usted no puede vivir, porque eso es parte del río, del arroyo, de un parque o de una reserva científica, pero a veces no queremos así. Usted me dirá, y quizás yo le pueda comprar esa idea, bueno, pero el problema es que la necesidad tiene cara de hereje. Yo podría quizás comprarla, la idea. Pero es que también usted debe pensar en su seguridad. Y hay que decir algo de manera responsable también. A veces, el Estado hace planes de vivienda, hace edificios, construye múltiples apartamentos a bajos costos económicos y a veces lo entrega. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Las Caobas. En los años 70 fue construida
para sacar un grupo de personas que vivían a orilla de un río. Lo llevaron a las caobas. ¿Qué pasa? A los 5 meses, 4 meses y así, habían personas de esas familias vendiendo esas casas en esos tiempos hasta 500 pesos. Yo recuerdo que una segunda o una tercera planta se podía conseguir hasta en 500 pesos en esos años, claro está. Una primera planta, 1,000 pesos, 1,200, 1,300. Y si estaba muy apurado por dinero, hasta en 900 pesos. Ahora, ¿qué hacían esas personas? Se iban otra vez para esos lugares. Y a veces un presidente que tuvimos nosotros, que me voy a reservar el nombre, decía, pero ¿cuántas veces que lo voy a sacar de ese sitio? El doctor Joaquín Balaguer decía, ¿cuántas veces lo voy a desalojar y le voy a dar apartamento? Y lo venden y vuelven para allá. Eso es un negocio. A veces las personas hacen un negocio de eso. Y hay que decirlo con toda responsabilidad. Pasa eso en nuestro país. Y eso es penoso. Y vemos nosotros, por ejemplo, cuando estaban arreglando la cañada de Guajimía, que le estaban construyendo una carretera por encima, una calle, una avenida, que he tenido el privilegio de transitar por ella. Personas que fueron desalojadas de ahí y fueron a vivir a los complejos habitacionales Guajimía 1, Guajimía 2, Guajimía 3. Algunos vendieron sus apartamentos ya. Pero yo no estoy hablando de los tiempos de la caoba, yo estoy hablando de este tiempo de hace unos años y quisieron volver otra vez para esos lugares a orilla de esas cañadas de Guajimía o de las otras, porque no solo para acá, para la zona de Herrera, también hay que hablar para las otras zonas, la Ciénaga, que la Guachupita, donde están esas cañadas, la cañada del Diablo, como le llaman, y así sucesivamente. Sí, las márgenes del río Sama, la Barquita, que se está pensando ahora en la Barquita, el proyecto que es en alianza público-privada, construir una especie de parque ahí, porque a mí me duele las veces que veo el río Sama. Me duele mucho. Y tengo un amigo, es muy entrañable amigo, militar, que ha tenido la posibilidad de navegar por el cauce del río. No sé si él ha llegado hasta donde le llaman el Cachón de la Rubia, que es una reserva, y esa parte está casi virgen, decimos así. Y ustedes ven el río Sama en esa zona y es precioso verlo, transparente, cristalino. Pero cuando bajamos aguas abajo, como decimos, eso es penoso. Los culpables, bueno, las personas que se han mudado en la márgenes del río y también las empresas que hay ubicadas, creadas, instaladas en las márgenes del río, aquellos que han dejado barcos hundidos ahí por años. Yo no sé cómo hay gente que se monta en una yolita, se pone a pescar y se come esos pescados. De chepa no han mutado, como decimos nosotros. Las personas que se comen esos peces no han mutado y le ha salido cola, 3 orejas o 2 nariz o yo no sé cuánta boca, porque ahí debe haber una contaminación, mire, que eso no tiene nombre. Y se dice que el río puede ser rescatado. Yo apuesto a eso. Y si el Señor no me lleva antes, me gustaría un día, cuando ese proyecto se cumpla, porque se calcula que para rescatar el río Sama se podrían gastar más de 5,000 o 6,000 millones de pesos. Anda entre 4 y 6. Se calcula para rescatar esa zona del río. Ustedes se imaginan el río, por ejemplo, Sama, ya rescatado, limpio, observar cómo se le entra al mar. Eso es un espectáculo precioso cuando uno va al puente flotante por ahí y mira cómo choca el mar con el río. Pero a mí me encantaría verlo cristalino, vertiendo sus aguas en el mar. Eso sería precioso. Si el Señor no me lleva antes, tal vez puedo verlo.
Pero veo como un poquito también de lentitud en las autoridades. No sé qué es lo que pasa para el rescate de este río. Un río que nace por los lados de Yamasá. Ese río Sama. Y un río histórico, porque a ese río se metían nuestros aborígenes para pagar el famoso tributo a Cristóbal Colón del famoso cascabel de oro. Desde los 14 años en adelante, metido en el río el día entero, esclavizados nuestros aborígenes, sacando oro de los Sama, con un cascabel que había que llenarlo y entregárselo a los colonizadores. De ese río Osama, oigan bien, de ese río Osama. Y qué bonito fuera rescatar ese río de nuevo. Y qué decir, por ejemplo, de un río de un pueblo que me tocó, al que me tocó viajar por muchos años, pues mi esposa es de ahí, de Gaspar Hernández. Y ese río de Gaspar Hernández se pone por tiempo horrible, hasta hiede. Porque cuando un río está contaminado, ya usted sabe que usted es insoportable. Y cuando ese río, por ejemplo, el de Gaspar Hernández, que una vez un médico amigo trató de poblarlo nuevamente de peces, creo que tengo entendido que llevó como alrededor de 200,000 alevines a echarlo en el río de ahí de Gaspar Hernández. Cuando ese río a veces crece, a mí me han dicho, yo no lo he visto, pero mi esposa que es de ahí, sus familiares, me dicen que medio pueblo anda el río. Medio pueblo anda. Y se mete por zona increíble. El río. ¿Pero por qué? Bueno, es que se le destruyó el cauce, se le destruyó el muro natural, el muro de contención con el que Dios lo creó. Hay un versículo bíblico en el libro de Romanos, yo lo voy a leer porque es precioso y eso me llena de esperanza. Y a los que estamos aquí en cabina también nos llena todo de esperanza. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo del 20 hasta el 22. Escuchen bien. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y este versículo da pena, tristeza y hasta deseo de llorar. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos. El 22 es al que me estaba refiriendo, que da deseo de llorar. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué vemos ahí? Bueno, que también la creación será redimida. Cristo viene a buscarnos a nosotros. Nosotros ya hemos aceptado a Jesucristo. Ya hemos sido adoptados, injertados al árbol principal, a la rama principal. Ahora, la creación también será redimida. La creación será liberada. Porque lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo en el mundo entero. Yo estoy poniendo esos casos aquí de minas y de contaminación. Pero aquí es lo menos. Señores, hay que ir a Sudamérica. Hay que ir a países como, por ejemplo, Chile, Guatemala, que hay minas. En Guatemala hay minas y en Honduras también. Y en Chile, señores, el famoso desierto de Atacama, ya cerca del desierto no pueden vivir personas, y ahí antes vivían personas. Tuvieron que ser evacuadas. Todas tuvieron que ser evacuadas porque los rayos solares por ahí, por el desierto de Atacama, a veces son más incidentes, más fuertes que los del desierto de Sahara. Miren que eso es mucho decir, porque el desierto de Sahara es bastante fuerte el calor y la temperatura cuando sube, es fuerte ver lo que sucede.
Esperamos que hayan disfrutado y que esto les sirva un poco para crear conciencia en cómo nosotros estamos administrando la creación, porque Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta. Así es que, mis hermanos, gracias por escucharnos y hasta hasta el próximo domingo, donde tendremos un invitado y el tema lo vamos a proporcionar por nuestras redes sociales. Tendremos un invitado y probablemente tengamos al pastor Juan Lugo de la iglesia En Tu Presencia. Así es que muchas gracias y que pasen muy, muy, muy feliz tarde. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Juan Manuel Leonardo. Gracias.